producto no desarrollado en su totalidad y sin el potencial necesario obtenido por las empresas. Nosotros llevamos ya más de 10 años en el mercado dedicándonos única y exclusivamente al proceso de facturas de proveedor. No somos una compañía tecnológica, somos una compañía que tiene que ver con el sector financiero, donde lo que trabajamos es, somos una empresa de financieros que utilizamos la tecnología para el proceso de las facturas. Tenemos desarrollos tecnológicos muy fuertes y lo que intentamos optimizar siempre es cómo conseguimos procesar de forma mejor la factura de un proveedor. Esa es nuestra única vocación y esa es nuestra área de especialización máxima. Como tal, siempre vimos que la factura electrónica es un catalizador importante a la hora de poder mejorar el proceso, desde el punto de vista que bueno, pues los procesos por los que tienes que pasar de una factura a papel, como son la digitalización, como son la extracción de datos por OCR y como son la validación de la información, son procesos caros, bastante imperfectos en cuanto a que no son exactos y que tienen un consumo de tiempo importante. Con lo cual, la factura electrónica tiene todos los parámetros para poder ser utilizada y poder mejorar el proceso en gran medida, ¿no? Esta electrónica no tiene que estar, por sí sola no funciona, tiene que estar rodeada de procesos de cuadre automático contra pedidos, tiene que estar rodeada de procesos de codificación contable automática y de implementación de workflow. Nada diferente de lo que tiene que llevar una factura en papel. Pero el propio formato me va a apoyar en una mayor exactitud de información y una mayor agilidad en el proceso. Entonces, nosotros como personas dedicadas al propio proceso, llevamos explorando muchos años cuál es la mejor forma de implementar la factura electrónica y cómo podemos hacer que la factura electrónica sea buena, tanto para el cliente como para el proveedor. Vamos a intentar daros un pequeño barniz mínimo de qué sistemas de facturación existen, porque realmente tenemos que entender un poco la normativa y cuáles son los puntos débiles y los puntos fuertes del proceso de facturas para saber dónde tenemos que mejorar. El procedimiento de factura tradicional se basa en que un proveedor genera una factura en papel, esta factura se le envía al cliente y el cliente tiene que custodiarla durante toda la vida legal de la factura. La obligación de custodia de una factura no reside en el proveedor, no reside en el que la emite, sino en el que la recibe. También tenemos normativas, por ejemplo, de autofacturación. La autofacturación es cuando un cliente emite la factura en nombre del proveedor en base a los parámetros de la propia factura. La autofacturación tiene pegas en tanto en cuanto no te elimina la conservación del papel y además tiene que estar aceptada de forma explícita por el proveedor como factura válida, ¿no? Esto introduce unos procesos burocráticos bastante tediosos, ¿no? O bien elaboración de contratos para aceptaciones de las facturas o bien firma de las facturas en unos plazos legales para que se acepten. La factura electrónica, en España tenemos una normativa de factura electrónica bastante buena desde el punto de vista que es una normativa bastante abierta y que no impone normas, no impone protocolos, solo impone patrones de actuación. Estos patrones de actuación implican que una factura tiene que ser firmada para garantizar su autenticidad y que una factura tiene que ser conservada, al igual que en papel, durante la vigencia durante el periodo legal. La garantía que tenemos que dar en todos los protocolos de facturación, ya sea en papel o ya sea en factura electrónica, son dos. Es que solo existe uno y solo un original de la factura, este es un punto muy importante, y segundo, que el contenido de la factura está inalterado. Esto es algo que en papel se puede garantizar o supuestamente se garantiza. Un papel tú puedes detectar si ha sido alterado o no, supuestamente. Lo mismo tenemos que garantizar para una factura electrónica y en la custodia del papel, que tiene que ser por el periodo legal, lo mismo debe de ser en la factura electrónica. Luego veremos qué tipos de custodia o qué tipos de almacenamiento tenemos para cada una de las facturas. Adicionalmente, cuando surgió el reglamento de facturación electrónica, surgió un nuevo reglamento que es el de subfacturación. ¿Cómo podemos dejar a terceros
que emitan las facturas en mi nombre y que se encarguen de enviarlas al cliente. Esta figura del subfacturador viene a cubrir el gap tecnológico que tienen los emisores o que pueden tener los receptores. No quiero entrar en detalles de la normativa que existe, que es bastante amplia, pero sí daros dos pinceladas de puntos importantes. Primero, veis que la primera directiva de facturación electrónica es del año 2001. El año 2001, llevamos 10 años con una normativa vigente y que casi no se ha alterado, simplemente han salido modificaciones, correcciones y aclaraciones. Pero básicamente la primera normativa del año 2001 sigue 100% operativa. Y lo que decía es que una factura es válida siempre y cuando se firme por medios electrónicos. Tenemos que garantizar su autenticidad, el origen, que el que la ha emitido es la persona que dice que es, y tenemos que garantizar que su contenido es íntegro. Esto no es nada diferente de lo que pasa con una factura en papel. Además, indica que esa garantía de contenido implica la no posibilidad de modificación de los datos originales de la factura. Posteriormente, en el año 2002, en el año 2003, en el año 2007, salieron aclaraciones sobre las normas que hablan de cuáles son los métodos de conservación de las facturas en formato electrónico. Básicamente hablan de que se debe de aplicar la tecnología más adecuada en cada momento para conservar y preservar, que tenemos que hacer copias de seguridad de las facturas en formato electrónico, cosas bastante básicas. También en el 2003 se especificó que era firma avanzada. Salió esta normativa de firma avanzada porque surgieron en España bastantes unidades certificadoras, las comunidades autónomas, incluso algún banco se erigió en entidad certificadora, que entidades certificadoras eran válidas. En cualquier caso, cualquier firma digital válida reconocida en Europa, se asume que cualquier firma válida reconocida en Europa es válida para hacer factura electrónica en España. Y una tercera normativa que vino llamada a eliminar la burocracia que existe entre el emisor de la factura y el receptor, que indicaba cuáles eran los protocolos que se debían de seguir para aceptar para que dos personas empezaran un diálogo de facturación electrónica. Y básicamente a la conclusión que se llegó con esta ley es que no hace falta ningún acuerdo, cualquier acuerdo tácito es válido, con la simple recepción de una factura dándola por válida está aceptado el contrato y es válido simplemente el rechazo como negarse a la recepción de la factura, ¿no? Incluso se decía que esta aceptación puede ser verdad. Con lo cual, la normativa española tiene un marco lo suficientemente amplio, lo suficientemente flexible, como para que supuestamente no exista ninguna pega y ningún impedimento para conseguir implementar un protocolo de facturación electrónica. Como decía, hay dos puntos importantes. Nos tenemos que quedar con que hay que hacer una firma digital de la factura y lo que el receptor tiene que tener la capacidad de validar si esa firma es correcta. Por intentar introducir un poco más de claridad en qué es y qué no es una factura electrónica, sí es cierto que nosotros en todo nuestro análisis hemos visto que hay muchísima confusión en el mercado, en los departamentos financieros, fundamentalmente, de qué es una factura electrónica y qué no es una factura electrónica. Por intentar explicarlo mejor, hemos puesto una serie de ejemplos bastante gráficos, ¿no?, de lo que no es una factura electrónica. Una factura electrónica en papel que la ha escaneado es una copia de esa factura, pero como tal no es válida. ¿Por qué? Porque no obedece al primer criterio, que es el de original único. El original único es la factura papel. Cualquier copia que se haga de esa factura papel no es considerada factura electrónica, a no ser que introduzcamos procesos de digitalización certificada que los veremos más adelante. Una factura impresa en PDF. Una factura impresa en PDF tampoco es una factura electrónica porque no garantiza las dos normas básicas. La primera, la política de original único, es decir, un PDF puedes generar a partir de ese PDF tantas imágenes idénticas como sea posible, con lo cual ya no tengo la política de original único. Y segundo, un PDF no es alterable en su contenido, con lo cual no garantizo la cláusula de no alterabilidad. Una factura en soporte magnético que venga en un formato fichero tampoco es una factura electrónica. Pueden ser datos que puedan apoyar mi proceso contable para contactar, pero no es una factura electrónica. Una factura que se envía por EDI. EDI no es
sinónimo de factura electrónica. EDI no deja de ser más que un protocolo de transmisión con unos formatos estándar de factura, pero si estas facturas no están firmadas digitalmente, no estoy emitiendo una factura electrónica. O formatos de mercado, formatos como tipo los formatos UNESA, que utilizan las compañías de servicios, las utilities, para envío de la información de las facturas, tampoco es, porque carecen de la firma electrónica. Entonces, básicamente esas son las directrices. Si no tengo firma electrónica, no estoy teniendo una factura, electrónica, porque no estoy garantizando la inalterabilidad de los datos y no estoy garantizando el original. ¿Qué es una factura electrónica? Si hablamos de papel, una factura electrónica es una factura a papel que ha pasado por un proceso de digitalización certificada. Es decir, cuando una factura en papel pasa por un proceso de digitalización certificada, donde está firmado la autenticidad del PDF y la inalterabilidad, y además está firmado el repositorio de información donde están los datos contenidos en la factura, tengo la capacidad de destruir el papel. Ahí sí estoy trabajando con factura electrónica. Una factura electrónica en formato PDF con marca 417, también es una factura electrónica. Una de las normativas que hablaba de la conservación intentó ayudar en aquellas empresas que no tienen la capacidad de validar la firma del emisor, cómo pueden recibir factura electrónica. Entonces se decidió un formato que es el PDF con un código de barras multidimensional, que en el código de barras multidimensional está introducida toda la información de la firma. Con lo cual, una factura en papel generada a partir de una factura electrónica e impresa con un formato 417 es conservable en papel y a su vez es factura electrónica. El emisor la ha emitido en electrónico y el receptor la puede conservar en papel. Una factura en un archivo digital firmado, siempre y cuando un documento Word, un Excel, un archivo de datos, esté firmado y el contenido sea el contenido obligado de la factura, que son todos los datos básicos, como puede ser el NIF del cliente, el NIF del proveedor, importes, bases, impuestos, independientemente de su formato, por solo el hecho de estar firmado y con esa firma garantizar su autenticidad, se puede considerar una factura electrónica. Y luego, como no, formatos estándares de mercado, como pueden ser los formatos Invoice 93, que normalmente se utiliza en EDI, los formatos de factura en todas sus versiones, son facturas electrónicas. ¿Por qué? Porque son archivos digitales firmados electrónicos. ¿Cuáles son los beneficios de la factura electrónica? Vemos que no debería de haber ningún problema a la hora de trabajar con factura electrónica porque tenemos un volumen de beneficios importantes, ¿no? Hay beneficios de coste, que aproximadamente el ahorro que se produce de trabajar en un protocolo de facturación electrónica o un protocolo de facturación manual es del 70%. De procesar una factura en papel, los costes que tengo propios del proceso, a procesar una factura en electrónico, solo por la parte del manejo documental, porque la parte posterior al manejo documental es común, ya sea factura papel, ya sea factura electrónica, voy a tener ahorros del 70%. Aparte de ahorros en archivo físico, aparte de ahorros en tiempos. Los tiempos de envío de facturas son más cortos, los protocolos, el tiempo que gasto en conciliación son más cortos porque estoy teniendo información ya digital y estos ahorros son tanto para el emisor como para el receptor. El receptor tiene además ahorros adicionales como son la grabación de datos, la contabilización de las facturas, el seguimiento de reclamaciones. Con solo tener una garantía de envío, yo voy a tener ya menos, una garantía de envío y de recepción, voy a tener menos reclamaciones. Y, de alguna manera, facilitan mucho la relación entre el emisor y el receptor y la transparencia. Teniendo todos estos beneficios, la pregunta que nos surge a nosotros es ¿por qué en el año 2011, 10 años después de tener una normativa, solo conseguimos tener un 1% de facturas que son en electrónico? Todos los beneficios son claros, los ahorros son posibles para el emisor, las mejoras son posibles para el receptor, pero ¿por qué tenemos una cuota de implantación tan baja de factura electrónica y por qué tenemos un grado de elaboración de proyectos tan bajo? Las razones son varias y la conclusión la hemos puesto en el takeaway que tenemos debajo de la transparencia, ¿no? Es decir, es complicado establecer un protocolo de factura electrónica
porque implica la relación entre dos entidades separadas. En un entorno donde hay confusión en el marco legal, aunque hemos visto que la legislación española es bastante abierta, hay confusión. No se sabe si las administraciones públicas están dando el impulso o no lo están dando. Realmente hay una obligación por la parte de las administraciones públicas de utilizar protocolos de facturación electrónica que ni ellos mismos están preparados. También hay dudas en los departamentos financieros sobre los temas fiscales. Hay poca difusión, está poco implantado, no hay grandes proyectos de factura electrónica. El marco tecnológico también es un distractor importante. No existe un formato, y esto que puede ser bueno, quizás se puede convertir en una penalidad. Los periodos de implementación y la experiencia de las compañías en implementación de herramientas no es alta, y además la costumbre y la historia nos dice que siempre hemos trabajado en papel y seguimos trabajando en papel. El trabajar lo mismo que trabajaba dentro del departamento financiero hace 6 meses, desde el punto de vista contable, es garantía de que voy a poder cerrar el mes. Y un proyecto de factura electrónica no deja de ser una incógnita, un reto. Fundamentalmente, el problema lo tenemos en que hay dos partes que tienen que estar de acuerdo y que tienen que tener un nivel tecnológico similar y que tienen que tener un beneficio mutuo. En la medida en la que yo implemente un proyecto de factura electrónica en el que yo, como emisor, decida enviar todas mis facturas en electrónica, fracasaré si mis proveedores no tienen capacidad de recibir. Además, aquí sucede una cosa, hay muchos proyectos dentro de las áreas de facturación que se implantan desde la perspectiva del cliente. La perspectiva del cliente es, yo soy tu cliente y quiero que me envíes las cosas como yo necesito. De tal manera que muchos grandes clientes están consiguiendo de forma muy lenta hacer que sus proveedores utilicen sus protocolos de facturación. Pero primero, esto es muy lento de evolucionar, porque si solo tiene beneficio para uno, el camino va a ser lento. Y segundo, no es de implantación universal. No puedo, entre mi volumen de proveedores, el 100% de mis proveedores, implantar un único protocolo de trabajo. Ya sean estos proveedores pequeños o ya sean proveedores muy grandes. Con lo cual, el éxito de esta solución que os vamos a describir ahora basa en que buscamos el beneficio tanto del proveedor como del receptor. Conseguimos que un proveedor que no tenga tecnología acceda a la tecnología de forma razonable. Y conseguimos que un cliente que quizás no quiere entrar en un protocolo de facturación electrónica tenga facilidades para poder recibir facturas de su proveedor de forma más eficiente para su sistema. Y eso es lo que os vamos a hablar, de lo que os vamos a hablar ahora. El dibujo que veis ahora trata de alguna forma, aunque veis que tiene muchas flechas y puede ser un poco confuso, de explicar cuál es el propósito de la aplicación que está desarrollada y en la que queremos poner juntos y hacer que trabajen de la mano clientes y proveedores. Al final lo que hay son emisores de facturas y receptores de facturas. Y el propósito debe ser, para lograr el éxito de estos proyectos, que lo que es un beneficio para una de las partes no sea una carga para la otra de las partes, ¿no? El emisor tiene claro cuáles son sus beneficios, sabe que se va a ahorrar pues, costes de franqueo, costes de emisión, la agilidad, la reducción de los ciclos, pero no podemos hacer que eso se traslade en una carga al receptor de la factura, ¿no? Y debemos tratar de hacer pues, que ese receptor obtenga algún beneficio también de la recepción de las facturas en facturas electrónicas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la idea es tener un portal de trabajo donde puedan acceder las dos partes, pueda acceder el emisor, pueda acceder el receptor y sea una herramienta de trabajo útil para las dos. Uno desde la parte de la emisión y consulta y gestión de las facturas y el otro desde la parte de la recepción, consulta y en la medida de lo posible pues también contabilización, ¿no? Veis que tenemos 3 tipos de flechas, cada una representa un flujo, ¿no? Tenemos un flujo documental en el inicio del trabajo que es, bueno, cómo hacemos que las facturas que existen, las facturas emitidas, puedan convertirse en facturas electrónicas, ¿no? Y en este punto lo que hay son distintas formas de entrada. Vamos a tener la primera situación en la que alguien, pues, de manera manual pique las facturas en este portal. Podemos hacer que se reciban facturas por correo electrónico. Podemos hacer, en el caso de sistemas pues, un poco más grandes, cargas de datos.
o podemos hacer un poco también el trabajo de la digitalización certificada, ¿no? Recibiendo papel, hacer que esa factura a través del proceso de digitalización certificada pues sea válida también, ¿no? Al final de lo que se trata es, bueno, hay distintas formas de entrada de datos. José, Sí. si puedes, aléjate un poquito el micro, que te está picando un poco. A ver, ¿ahora mejor? Sí, creo que sí. Vale. Os decía, hay distintas formas de entrada de datos. ¿Vale? Una entrada manual, una entrada realmente de carga de datos por facturas que ya existen en otros sistemas, o pues correo electrónico, la digitalización certificada. Es decir, al final de lo que se trata es de las facturas que ya puedan existir o que se den de alta, se conviertan en facturas electrónicas a través pues, del uso de la firma, bueno, de incorporar las particularidades que son necesarias para cumplir las exigencias que requiere la factura electrónica. Y lo que vamos a hacer es, una vez que estén las facturas en la aplicación, ponerlas a disposición del receptor. Hay distintas formas de puesta a disposición, se puede notificar que la factura está disponible, se puede enviar por correo electrónico, bueno, se pueden descargar. Es decir, hay distintas formas para hacer que el receptor de la factura tenga acceso a las mismas, ¿no? Y hay un paso posterior que quizá en el caso del receptor es el más interesante y es, bueno, yo ya tengo la factura electrónica, ¿qué hago ahora con ella? Es decir, el problema fundamental en estos casos del receptor es, he recibido la factura, si no puedo hacer nada con ella, la voy a tener que imprimir y volver al proceso manual de factura, ¿no? Bueno, pues ¿cómo hacemos para hacer que esas facturas electrónicas emitidas puedan convertirse en ficheros de datos, en información disponible para contabilización en los sistemas de destino de los receptores de las facturas? Entonces, bueno, básicamente esta mezcla de cosas es lo que ha generado, al final, lo que hemos llamado un portal de factura electrónica, donde van a tener acceso las dos partes, la parte emisora y la parte receptora, proveedor y cliente, con ventajas para los dos. Para los emisores en la generación y en la firma de las facturas, para los receptores en la validación de esas firmas, en la conversión de formatos para las dos partes, uno por la entrada y otra parte por la salida, y en la parte de la contabilización, ¿no? Tanto para el emisor si hiciera la factura a mano, como para el receptor en el caso de recibir las facturas, pues cómo disponemos después de esa información para poder contabilizarla. Y ahora un poco lo que os queríamos enseñar brevemente es, bueno, pues en qué consiste esta solución, ¿no? Nos vamos a conectar al portal, lo haremos con dos usuarios, un usuario simulando que es un usuario emisor de facturas, donde podremos ver de manera un poco rápida cuáles son todas las facturas que he ido emitiendo, y después nos conectaremos con un usuario receptor, bueno, pues que podrá hacer la consulta de las facturas, ¿no? Lo que vamos a hacer es trabajar con un entorno web, con las ventajas que esto supone a efectos de conexión de conexión y de trabajo. Nosotros vamos a trabajar siempre con una idea de tener workflows sencillos de trabajo. Sabemos que las facturas pues, van a poder ir siguiendo distintos estados muy sencillos de factura en proceso de creación, factura procesada y factura emitida o enviada al receptor. Y bueno, un workflow un poco sencillo, ¿no? Si conocéis ISAP, trabajamos normalmente con otras aplicaciones donde los workflows de tramitación de las facturas normalmente son más complejas, ¿no? Este sería un paso, estas otras aplicaciones serían un paso posterior siempre. Aquí la idea es la persona que va a emitir o la empresa que va a emitir las facturas disponga de una herramienta de uso sencillo que permita generar la factura electrónica y obtener los beneficios acordes a la misma, ¿no? Al final, el proceso de transformación de los distintos formatos de entrada, lo que decíamos del alta manual, la carga de ficheros, una digitalización certificada, bueno, pues va a concurrir en una serie de datos. Nuestro propósito va a ser transformar las facturas independientemente de la forma de entrada en datos que sean válidos y que tengan los requisitos legales que comentaba antes Gonzalo necesarios, ¿no? Vamos a disponer de un número de factura, vamos a tener una fecha, tendremos una información del proveedor, pues un NIF, un código, en función también un poco del alcance que se quiera dar el proyecto. Tendremos los importes, obviamente, con las bases imponibles. Es decir, va a haber una serie de información disponible de distinta naturaleza, siempre cumpliendo los requisitos legales y también en función del tamaño o de la dimensión de la empresa que vaya a emitir, pues la funcionalidad podrá ser más o menos amplia, ¿no? Podremos trabajar a nivel de corporación con distintos CIFs, podemos trabajar con distintos tipos de facturas, como comentábamos antes, distintos inputs de entrada, podremos trabajar
con distintos sistemas de entrada de datos. Tenemos clientes que trabajan con varios sistemas contables y todos esos sistemas contables pueden ser sistemas de entrada de datos para generar facturas electrónicas, ¿no? Entonces, bueno, en función de un poco del alcance del proyecto, la funcionalidad puede ser una u otra, pero básicamente la idea es lo que os comentábamos, ¿no? Generar datos, tener datos, como estos de aquí que os vamos a enseñar ahora, para generar facturas, ¿no? Y al final, pues hay una plantilla de información donde dispongo pues, el número de la factura, la información del destinatario de la misma, información adicional, dependiendo del sector. Hay sitios donde pues, hay información anexa que puede ser importante, podremos trabajar con información anexa. En función del sector, la información que se maneja de códigos de producto, matriculaciones, destinos, tiendas de destino, almacenes de entrega. Bueno, pues toda esta información que puede ser importante en función de la actividad, obviamente puede ser incorporada, ¿vale? Siempre dispondremos, obviamente, de la consulta de la imagen. Lo que vamos a hacer es, cuando exista, sea a través de un proceso de digitalización certificada, pues obviamente estará la imagen, pero en los casos de que la entrada sea entrada de datos, lo que haremos será generar plantillas de visualización. Todos estamos acostumbrados a ver los datos y si alguno habéis visto pues, una e-factura o un EDI, facturas recibidas por EDI, normalmente los datos pues, o se presentan de una determinada forma o verlos es un tema bastante duro y bastante complicado, ¿no? Otra de las cosas que vamos a tratar de perseguir es tener una serie de eventos relacionados con ese workflow sencillo que os comentaba al principio, de por aquellos estados por los que ha ido pasando la factura, ¿no? Una de las ventajas de la factura electrónica debe ser la garantía, o un porcentaje muy elevado, o 100% de garantía de entrega de la documentación. Pues esto querremos verlo, ¿no? Querremos saber cuándo hemos entregado las facturas a nuestros clientes, cuándo las han recibido y, bueno, un poco también disponer de información que nos permita controlar y tener un poco más de información del proceso. Comentábamos al principio que existe además la oportunidad y la opción de incorporar en el proceso de firma una firma de un tercero. En esta plataforma lo que tendremos es la oportunidad de que los clientes, las empresas emisoras de factura que dispongan de sus certificados podrán firmar las facturas con sus certificados, pero sabemos que también hay empresas que, bueno, pues es un proceso relativamente costoso y que a lo mejor para determinadas situaciones pues no compensa, ¿no? Existe la posibilidad de que un tercero pueda firmar esas facturas, dándole entonces la validad necesaria para eso. En este caso, obviamente, pues lo haría ISEP, ¿no? Bueno, esto sería entonces un poco la visión de una empresa emisora, ¿no? De facturas. Veis que tendría a su disposición en distintos estados cuáles son todas aquellas facturas que ha ido emitiendo a los receptores de sus facturas. Como veis, no difiere nada de una factura normal. El proceso en función de la entrada de datos ya está hecho y lo que hemos hecho ha sido transformar y cumplir con todos esos requisitos de firma y de incorporación de los datos a un formato visual de factura más agradable para que, bueno, pues que se puedan consultar de manera sencilla. Y ahora el punto contrario sería, bueno, pues si nosotros somos los emisores de factura, ¿qué hacemos para que nuestro receptor de factura disponga de la información necesaria y aquello que es un beneficio para mí como emisor no se convierta en una carga para el receptor, ¿no? Y bueno, pues básicamente la idea es poner a disposición del receptor de las facturas una plataforma donde, pues, a través de notificaciones en que se diga si ha emitido la factura, en esas mismas notificaciones, si se estima oportuno, se puedan incorporar las facturas o a través de esta aplicación pueda de alguna manera consultar y saber cuáles son aquellas facturas que ha recibido. Si recordáis, entre los beneficios mencionábamos la agilidad del trámite. Obviamente aquí los tiempos se recortan, ya no tenemos que estar recibiendo el correo, desensobrando, entregando las facturas a los destinatarios. Este trabajo ya está hecho y además tenemos garantizada que la información que tenemos es válida. Y si veis, yo soy el receptor de la factura y resulta que no solo tengo la imagen, sino que además ya tengo los datos. Es decir, esa parte de grabación de datos puede ser también ahorrada, ¿no? Y aquí es donde va a venir quizá el mayor beneficio para el receptor. Estas facturas podemos transformarlas, porque conocemos y sabemos cuáles son los sistemas de destino, en información que valga para ser contabilizada en el sistema destino, ¿no? Si yo soy el receptor de estas facturas y yo tengo en mi lado de contabilización un ContaPlus, podemos a través del portal
parametrizar y decir, bueno, yo quiero que la salida de estas facturas se adapte al formato Contaplus. En este caso, como comprendéis, la ganancia ya es mayor todavía, ¿no? Ya no solo dispongo de las facturas en información en el momento oportuno, me ahorro los costes de manipulación de las mismas, pero es que además, si dispongo de esta posibilidad de incorporar a mi sistema contable las facturas, pues obviamente la ganancia ya es mucho mayor, ¿vale? Entonces, bueno, este debe ser el foco fundamental de atención. Hacer que el receptor de las facturas, pues a través de formatos predefinidos, o en casos ya más significativos, a través de formatos que se puedan desarrollar, disponga de la información para incorporar a su sistema contable, ¿no? Ya sabemos ahora mismo que todos los sistemas contables tienen funcionalidades suficientes como para incorporar ficheros con datos, ¿no? Podemos generar un Excel, perdón, un CSV, un TXT, cualquier tipo de información suficiente, ¿vale? que permita la incorporación de la factura. ¿Y qué datos voy a incorporar? Pues los mismos que hemos visto en el lado del emisor. Es decir, aquí la información es obvia, es exactamente la misma, se transfiere de un lado a otro lado y los eventos coincidirán en muchos casos, ¿no? Coincidirán cuando se ha recibido la factura, cuando se ha enviado. Bueno, pues ponemos también de esta información para poder de alguna forma analizar mis procesos de recepción y ver dónde puedo acortar los plazos, ¿no? Entonces, como veis, el propósito fundamental de este portal, con acceso a las dos partes, es hacer que se pongan de acuerdo. Aquella parte emisora de facturas que no disponga en su sistema de la tecnología y de las herramientas necesarias para emitir, pueda utilizarla, y además que acortemos el salto tecnológico o lo reduzcamos, el salto tecnológico que existe en el lado del receptor de la factura, y que lo que era un beneficio solo para el emisor no se convierte en una carga para el receptor, sino que sea un beneficio para las dos partes, ¿no? Entonces, fundamentalmente es esto. No hay una cosa mucho más compleja. Sí. Gonzalo, ¿tienes...? Hola. Sí, sí, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Bueno, pues hemos visto un poco la demo que hemos hecho, y que un poco por enfatizar cuáles son los puntos de mejora y cuáles son los donde nosotros queremos hacer hincapié. Primero, el error de intentar emitir facturas electrónicas obligando al receptor a que implemente procesos es grande, porque no voy a conseguir implementar un proyecto de factura electrónica. No nos olvidemos que es un proyecto para mejorar tanto cliente como proveedor, y en nuestras soluciones lo que intentamos aunar. Primero, que el que quiere emitir factura electrónica no tenga que hacer ninguna inversión en aplicaciones informáticas, en servidores de firmas, en software y hardware adicional. Y dos, lo que es más importante, que cuando quiere emitir factura electrónica tenga la capacidad de decirle a su cliente cómo quiere recibirlo. Cada uno queremos emitir las facturas de una manera, pero cada uno deseamos recibirlas en otra, ¿no? Nosotros lo que intentamos es aunar esas dos posturas. Si alguien tiene un Contaplus y otro tiene un SAP, el que recibe la factura querrá recibirla en su formato SAP, y el que la emite querrá emitirla en un formato Contaplus. Y los dos se querrán beneficiar de que el diálogo sea electrónico, el receptor se querrá beneficiar de que la custodia no sea en papel para que le ahorre dinero. Entonces, el emisor debe de pensar que debe de implementar un proyecto de facturación electrónica para ahorrarse el dinero, ahorrando dinero al receptor, y el receptor debe de pensar lo mismo de forma recíproca, ¿no? Funcionalidades como por hacer énfasis en alguna de las funcionalidades las que hemos hablado antes. Pues la primera, trabajamos con cualquier formato. Podemos recibir un formato SAP, un formato Contaplus, un formato factura electrónica, sea EDI, sea factura E, sea cual sea, y convertirlo a un formato X con la misma combinación. Puedo recibir un SAP y hacer una factura electrónica, puedo recibir una factura electrónica y pasarlo a un formato Contaplus. Los mecanismos de envío son varios. Se puede recibir por email, podemos recibir por EDI, podemos recibir por servidores FTP seguros. Es decir, el impedimento no está en la tecnología. Utilizamos la tecnología que el emisor tiene y ponemos a disposición del receptor los protocolos de comunicación que él necesita. Importantísimo, tenemos trazabilidad. Es muy importante que sea una aplicación web. Y lo más importante es que es una aplicación
en una modalidad de prestamos el servicio como software, un servicio SaaS, de tal manera que el coste es variable por factura procesada. Es decir, si yo tengo que emitir 10 facturas, yo solo pagaré por 10. Y si yo tengo que recibir 10 facturas, si me las está emitiendo un proveedor, yo como receptor no voy a pagar nada. De alguna manera el coste está solo en un lado. Es decir, esta es una de las grandes ventajas. No podemos hacer un proyecto de factura electrónica un proyecto de inversión. La idea es tener un coste 100% variable donde tan bueno es un cliente de 10 facturas como uno de 10.000 como uno de 1.000.000. Todos van a tener acceso a la misma tecnología y a las mismas facilidades de uso. Y sin más, esperemos haberos transmitido de forma correcta cuáles han sido todas nuestro proceso deductivo de por qué un proceso de facturación electrónica no ha sido exitoso y qué nos ha convertido a nosotros con nuestros proyectos de facturación electrónica en exitosos, ¿no? Hemos intentado dar el desarrollo de en qué errores creemos que se ha caído y cómo solucionarlo. Y ahora, sin más, quedamos a la espera de vuestras preguntas. Bien, os voy a lanzar mientras vais pensando lo que queréis preguntar a los ponentes, vamos a lanzar una encuesta entre los asistentes. Vamos a comunicaros en tiempo real el resultado. Si podéis darnos vuestra opinión sobre, por la experiencia que vosotros tenéis, tanto si sois consultor, integrador, como si sois cliente final en vuestras empresas, ¿qué uso se está haciendo ahora mismo de la factura electrónica? Más de un 90%, alrededor de un 50%, menos de un 25% o casi nada. A ver cuál es un poco la opinión mayoritaria. Venga, os animo a responder. Tenemos un 50, un 60% respondido. Yo voy viendo aquí quién va respondiendo y me parece que faltan algunos. Venga, animaros, que tenemos un 60% y hasta que no votemos una gran mayoría no pasamos al turno de preguntas. Decirnos y así también conoceremos un poco cuál es la opinión de todos nosotros. ¿Qué uso se está haciendo ahora mismo de la factura electrónica? Venga, ya falta menos. Más de un 90% se está utilizando, un 50% en los casos, en los clientes con los que trabajáis o en vuestras propias empresas, menos del 25% o casi nada. Venga, ya estamos casi todos. La vamos a cerrar ya. Bueno, pues la cerramos y ahí tenemos los resultados, que son bastante elocuentes. 0% más de un 90%, 0% un 50%, menos del 25% un 43% y casi nada un 57%. O sea que Gonzalo y José, ahí tenemos también un dato, yo creo, interesante. Bueno, pues sin más vamos a pasar a las preguntas. Recordaros que podéis hacer las preguntas escribiéndolas en donde pone questions en el panel de control, o en caso de que queráis plantear alguna pregunta vía voz IP o por micrófono, pues no tenéis más que levantar la mano y yo os abriré el micrófono y todos os oiremos igual que me estáis escuchando a mí ahora mismo o habéis escuchado a los ponentes. Bueno, mientras os animáis, a mí me gustaría haceros un par de preguntas, José y Gonzalo, que se me han ocurrido a raíz de vuestra presentación. ¿El software que nos habéis enseñado es un software que se vende como tal o no? ¿O lo ofrecéis solo como servicio? La idea es que lo vendemos solo como servicio. Es decir, no, uno de los errores en los que se suele caer en estos proyectos es intentar hacer un proyecto de algo que debe de ser un servicio. Un proyecto de implementación de factura electrónica es un proyecto, no es fácil, es mucho más fácil implementarlo en un protocolo de software como servicio, porque lo que estamos pasando es de una implementación interna que se puede estar moviendo del orden de las 16, 14, 16 semanas a tiempos que estamos teniendo nosotros de 1 a 2 semanas, ¿no? de implementación de un proyecto, ¿no? Incluso estamos desarrollando mucho la parte online donde el propio proveedor o el propio cliente tienen la capacidad de ellos mismos configurarse su entorno para que casi de forma inmediata o de forma inmediata incluso puedan emitir facturas electrónicas y que alguien las reciba.
no le vemos, realmente desde nuestro modelo de negocio no le vemos sentido a acometer costes de inversión fuertes cuando se pueden pagar menos del precio de un sello por cada factura que emito, porque voy a pagar 150.000 euros en una implementación interna. Entonces, bueno, esa es nuestra forma de pensar y es nuestra orientación. Bueno, pues ya tenemos las primeras preguntas. Recuerdo que podéis escribir las preguntas donde pone questions en el panel de control. A ver, Sergio Gómez nos pregunta, dice, buenos días. ¿La generación de factura electrónica por parte de un software solo tiene que estar disponible para los clientes o también tiene que estar disponible para auditorías de Hacienda? Gracias. A ver, un poco por recordar lo primero que hemos hablado. La factura electrónica no difiere en nada de lo que es una factura normal. Como decíamos al principio, las facturas hay una obligación de custodia por el periodo legal y esta custodia le corresponde al sujeto pasivo, que en el caso de una factura recibida es el cliente. Es decir, una factura durante toda la vida legal debe de estar disponible, debe de estar inalterada y obviamente la disposición de esa factura legal es para normalmente organismos públicos. Está muy bien yo como cliente almacenar mis facturas para saber las facturas que he recibido, pero el fundamento principal es para las posibles auditorías de Hacienda. Entonces, en esas auditorías de Hacienda, lo que me van a pedir es que las facturas estén a disposición, que estén inalteradas, que estén con firma, y además lo que la Hacienda dice es que deben de estar accesibles online, accesibles de forma inmediata ante un requerimiento de Hacienda, ¿no? Con lo cual, el sitio para tenerlas ubicadas es un portal que permita consultar por diferentes tipos de criterios, tal, pero la respuesta es sí, deben de estar disponibles para la Hacienda Pública. Nosotros, como hemos visto en la demo, realmente tenemos una dualidad, ¿no? Una doble visión, ¿no? Yo como emisor de facturas tengo capacidad de ver las facturas que he emitido, yo como receptor de facturas tengo la capacidad de ver todas las que he recibido, ¿no? De alguna manera, nosotros sí creemos que es bueno para el proceso, tanto el emisor y el receptor, darle visión cada uno de sus facturas, ¿no? Incluso desde un punto de vista de, como decíamos antes, de multiempresa, multicorporación. Yo recibo facturas de 100 proveedores, veré las de los 100 proveedores, pero a su vez esos 100 proveedores serán usuarios que verán las suyas, no solo las que han emitido a mí, sino también las que han emitido a otro tipo de proveedores. Esta es una mejora operativa, pero el punto legal es, debo de custodiar las facturas por el periodo legal. Uh-huh. Bien, no sé si José querías añadir algo. Bueno, pues Ramón me pregunta, dice, ¿de qué forma influye o cómo depende el ERP que tenga el cliente? O sea, ¿influye de alguna forma el ERP que tenga el cliente? No, no influye. El ERP, en realidad, en el caso del emisor, si estamos hablando de que el emisor dispone de un sistema contable con el que genere las facturas, lo que nos va a decir es, bueno, pues esas facturas van a tener un formato de salida, un fichero, al final los ERPs, pues cada uno tiene su propio formato y eso es en lo que va a influir, eso es en lo que va a afectar. Lo que vamos a hacer es convertir esa información, esos datos, en una factura y los vamos a firmar electrónicamente. Y en el caso del sistema de destino, del receptor, pues en lo que afecta es igualmente, ¿no? Afecta en ese formato de fichero que queremos generar para que la factura pueda contabilizarse de la manera más ágil posible en el sistema de destino, ¿no? Entonces, el ERP, el sistema contable, ¿en qué afecta? Realmente solo va a afectar en esos formatos, ¿no? En los formatos de entrada y salida de datos, en absolutamente nada más. Francisco me pregunta cuál es el volumen de facturas que se puede tramitar. El volumen de facturas que se pueda tramitar no lo decidimos nosotros ni lo imponemos nosotros, ¿no? El volumen de facturas que se pueden tramitar son aquellas que la empresa tenga que tramitar y quiera tramitar en electrónico, ¿no? Esto, un proyecto donde se un proceso sustentado sobre una herramienta que se vende como servicio es totalmente útil para gente de 10 facturas mes como gente de 10.000 facturas. Nosotros tenemos clientes de todo el ámbito desde millones a cientos de facturas, ¿no? Con lo cual no existe un límite en decir, no, yo tengo muchas facturas, debo de empezar a emitir en electrónico, no, yo tengo pocas, no lo voy a hacer porque no me compensa. Realmente, la optimización, si tienes 100, te puede compensar y lo mismo que si tienes 1 millón. Realmente no existe
un volumen de facturas a tramitar. Francisco nos vuelve a preguntar también si hay que hacer algún tipo de desarrollo a nivel interno para desarrollo del software para tener esta solución externalizada. Buena pregunta. La idea es que no, y no categórico. Es decir, nos falta saber si somos emisores o somos receptores, pero entonces lo voy a explicar en los dos casos, ¿no? Yo como emisor de factura, lo que necesitaré para poder utilizar mi portal es que tú me des la información en aquel formato que tu sistema contable la produzca. Si tu sistema contable no produce información, te dejaré que introduzcas las facturas incluso a mano en un portal web donde se valide. Pero desarrollo, no. Si tú tienes la posibilidad de en tu ContaPlus de sacar un fichero, en tu SAP de hacer una query que te salga la información de las facturas de determinada manera, o en tu GDDuas, siempre que puedas sacar un fichero, yo ese fichero de datos que contiene la información de las facturas, lo voy a convertir en factura electrónica. Por lo cual, en el lado del emisor no hay que hacer ningún desarrollo. En el lado del receptor exactamente lo mismo. Yo lo que voy a buscar es, con esta información que tengo del emisor de las facturas, voy a generar una factura electrónica. Y conjuntamente a esa factura electrónica, que ya tiene validez, se custodiará, se guardará durante el periodo legal, el receptor tendrá capacidad de recibirla como quiera. ¿Qué formato quiere? Oye, mira, yo es que no tengo capacidad, no quiero custodiar factura electrónica porque solo trabajo en papel y no quiero evolucionar. Yo se la generaré en formato factura electrónica con PDF 417 y él se la guardará. Si él quiere un formato e-factura, lo tendrá en factura. Si quiere un formato EDI, lo tendrá en EDI. Y además lo que decíamos, en paralelo, en base con reglas de codificación básicas, le podré dar un fichero con la estructura contable de su RP para que pueda introducir las facturas en su RP. Para que no tenga que hacer el proceso tan extendido de muchos de los receptores de factura electrónica que lo que hacen es la imprimen y la introducen en su circuito tradicional de facturas papel. O sea, yo al emisor le daré tantos interfaces como quiera y del tipo que quieran, y al receptor le daré la información en el formato que se desee. De hecho, el propio portal tiene un módulo de elaboración de interfaces personalizables. Es decir, cualquier emisor, si quiere, puede incluso hacerse su propio formato online diciendo, pues mira, es que a mí me gusta cargar las facturas en un formato Excel con 18 columnas, con estos nombres y con estos datos. Online se puede hacer el formato, guardárselo como un formato suyo y a partir de ese momento todos esos ficheros Excel que mande con esa estructura serán convertidos en facturas electrónicas legales y serán enviados a un destinatario. Con lo cual, la idea es que ni emisor ni receptor tengan que hacer ningún desarrollo. Tenemos que hacer la gracia y que hacer la potencia de la plataforma. Me pregunta Antonio Martínez, dice, el proceso de implementación de este tipo de proyecto del que habéis hablado hoy, ¿cuánto dura? El proyecto, el tiempo de implementación es bastante corto. Es decir, pensar en que en 2 o 4 semanas tenga implementado un proceso de facturación electrónica para una factura que procesa 1 millón de facturas es totalmente asumible. Como os decía, también además tenemos un módulo que va orientado a que yo, como cliente, haga toda la configuración del sistema de factura electrónica. Y yo defina cuáles son mis formatos, y yo defina si quiero firmar con mi firma, si quiero firmar con la firma de ICAP, quiénes son mis receptores, de tal manera que incluso el setup puede ser interno de la propia compañía, ¿no? Nosotros damos el servicio, pero si el cliente o el proveedor quiere, pueden autoconfigurarse el sistema. Me vuelve a preguntar Antonio, dice una cosa que, bueno, me parece bastante interesante, ¿no? ¿Cómo sé que tengo que hacer algo sobre una factura? ¿Qué tipo de sistemas de alerta tenemos? Bueno, básicamente hay un sistema universal que es el correo electrónico, ¿no? Podemos notificar a los receptores de factura que ha recibido la factura, es decir, alguien emite y en ese proceso de emisión lo que estamos diciéndole al receptor es pues que sepas que el emisor X ha puesto una factura a tu disposición en el portal o simplemente lo que ha hecho ha sido te la adjunta por correo, ¿no? El mecanismo fundamental es a través de alertas y esas alertas pues se notifican a través sobre todo del correo electrónico, ¿no?
Ujú. Esta pregunta la hago yo, y bueno, es la pregunta del millón siempre, ¿no? Si tengo la imagen, ¿se puede destruir la factura? Sí, se puede, pero no se debe si no se ha hecho un proceso de digitalización certificada. Como decía antes, una factura en papel tiene el valor legal, tiene el 100% de valor legal. Una factura escaneada por métodos tradicionales tiene valor legal cero. Para que una factura en papel pueda ser destruida hay que pasar por un proceso de digitalización certificada que requiere tener unos escáneres y unos softwares de escaneo homologados por la agencia tributaria, y además tiene que estar adjunta a los PDFs la información extractada en base y luego firmada de forma electrónica. Que son procesos que nosotros hacemos, que también son procesos muy caros de implementación, pero que se puede trabajar en un sistema, como hemos dicho, ¿no?, de coste variable, en el que si yo tengo 10 facturas en papel que quiero destruir, pues esas 10 facturas se desmaterializan, se generan en formato digital, se hace un cierre fiscal, se hace un cierre de custodia, que se llama, y ya tendré en un fichero todas las facturas para cuando Hacienda me las pida podérselas entregar en formato electrónico. Muy bien, pues vamos a dar paso ya casi a la última pregunta. Nos pregunta Sebastián García, dice, ¿quién custodia las facturas finalmente? Las facturas las puede custodiar, las debe custodiar, o sea, tiene obligación de custodiarlas el receptor o un tercero en nombre del receptor. Nosotros, en nuestra solución, como entendemos que esto no es sencillo, aunque efectivamente guardar un fichero no tiene excesiva complejidad, pero la complejidad reside en cómo tengo guardados esos ficheros y cómo los tengo indexados para poderlos localizar, ¿no? Todos sabemos que tener 100 ficheros en un disco duro es fácil. Ahora, si quiero encontrarlos por su contenido, ya empieza a tener más pegas, ¿no? Nosotros normalmente damos a todos el servicio de custodia de sus facturas, pero estas pueden estar en cualquier sitio, pueden ser custodiadas por el cliente en sus sistemas o pueden estar custodiadas en nuestros sistemas. Como decía, la diferencia está si tienes alguna plataforma de gestión documental que te permita en base a índices buscarlo o no. Si lo que vas a tener es en un directorio 1 millón de ficheros que corresponden a 1 millón de facturas, eso no es custodiar las facturas, porque una de las cosas que te dice Hacienda es tú debes de custodiarlas si tienes que dar un acceso fácil, ¿no? Si ese acceso fácil no se puede dar porque no están debidamente indexadas o localizables, pues es complicado, ¿no? Pero el servicio de custodia lo damos también nosotros para todos los clientes que así lo desean, y está incluido normalmente en el propio. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a José y a Gonzalo por aclararnos un poco más esto de la factura electrónica, que es un tema siempre candente e interesante para todos. Gracias a los asistentes que siguen con nosotros. Recordaros que en unas breves horas publicaremos la grabación de este webinar tanto en demosdesoftware.com como en nuestro canal en YouTube, youtube.com/videosite.com, todo junto. Muchas gracias a todos y espero veros por aquí en una próxima ocasión. Un saludo.